La ciudad, la número 2 de nuestro amigo Guillermo Willy Moreno. Bueno, yo fui subsecretario de Defensa del Consumidor. Él se encargó de lo principal, que es que las cosas funcionen para que la gente tenga trabajo y la mesa esté bien servida. Nosotros acompañamos desde la subsecretaría para que haya una participación popular y que la defensa del consumidor no sea una cosa, un hecho de individualista, de creer que vos vas a ordenar las cosas yendo a controlar las góndolas, las cajas o los almacenes, sino que vos construís comunidad participando también en ese derecho a atender la mesa, a que tus chicos estudien, a que puedas pagar la luz. Bueno, todo eso que no nos pasa ahora, ¿viste? ¿Vio? Claro. El otro invitado de lujo, contador público nacional, licenciado en Administración de Empresas, Guillermo Willy Ciro, presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo anda, amigo? Todo bien, todo bien. Bienvenido. Un lujo estar en esta mesa. Y un lujo para nosotros que estés también, como siempre. Y desde la ciudad de Merlo, un amigo también, Alberto Beto Visconti, dirigente de primera línea también de Principios y Valores. ¿Cómo te va, Beto? ¿Cómo estás, Pumita? Gracias por la invitación y bueno, un saludo a toda la audiencia también. Aparte canta usted también. Sí, cuando me ducho suelo hacer. Bueno, Gustavo. Bueno, la verdad es que tenemos una mesa, como nos estamos mal acostumbrando, ¿no? Porque, bueno, Pimpi, Guillermo, Alberto, bueno, invitados a los que procuraremos sacarles el jugo. Bueno, Guillermo, ¿qué es esto de pymes en lenguaje claro? Uno de los grandes problemas que tenemos los que somos pymes es que todo el mundo habla de las pymes, pero nadie sabe qué es. Y mucho menos que piensan en las pymes, ¿no? Eso después, ellos, si quieren, los comunicadores, hablamos, ¿no? Los comunicadores también. Estamos hablando por eso. Con el Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires hicimos un convenio y vamos a desarrollar un programa, una diplomatura para que los comunicadores empiecen a entender que las pymes. O sea que puedo comunicarme presencial. Es a distancia. A distancia y después se va a hacer un último trabajo presencial. Perfecto. Porque en realidad uno de los problemas es que cuando se habla del empresario piensa que somos todos ratás y roca. Y en realidad el pyme es el verdulero de la esquina, el almacenero de la esquina. El gallego que con suerte tiene 1 o 2 trabajadores y que en muchos casos su familia. Y que ha construido su futuro en ese mostrador. Claro. Entonces no podés pensar en Roca, en Bulgeroni, en los grandes empresarios que generan miles y miles de dólares con políticas para pymes. Y el problema que nosotros tenemos es que se lo decimos a los funcionarios, muchas veces no nos escuchan, sobre todo tenemos algunos funcionarios que son débiles con los fuertes y fuertes con los débiles. Eso en mi barrio se llama cobardía, pero más allá de eso, uno de los problemas que tenemos los comunicadores tampoco entienden qué es ser una pyme. Y cuando hablan de la pyme, creen que la pyme es el que tiene 500, 600 empleados. Ese también es pyme, pero el comerciante de la esquina, el kiosquero de la esquina o el taller metalúrgico también es una pyme. Entonces nosotros lo que vamos a hacer junto al Círculo de Periodistas es una diplomatura en donde vamos a explicar cuál es el ambiente de la pyme. Esto lo sacamos de la universidad. Nosotros con la UTN, con la Universidad Nacional de La Plata, hacemos una cátedra abierta explicándole qué es ser una pyme, porque en las facultades se enseña para Coca-Cola, disculpame que diga marca, no, pero está bien. Después le mandamos la cuenta. Después la va a facturar. Para las grandes empresas, pero no para el taller de la esquina. Entonces la UTN te saca todos ingenieros metalúrgicos que quieren ir a trabajar a una gran petrolera, pero ninguno va a trabajar con la química que tiene 5 trabajadores. Y ese es el que moviliza el barrio, ese es el que le da de comer a la gente, y ese es el que cuando alguien necesita trabajar, va al vecino y le dice, ¿no le das un trabajo a mi pibe que necesita aprender a hacer algo? Y ese le da el trabajo. Bueno, eso somos nosotros. Pimpi, ¿cómo va la economía?
¿Y qué te parece? De mal en peor, de mal en peor. Cuando, ¿El gobierno se olvidó de la gente? bueno, el gobierno no piensa para nada en su pueblo, no piensa, no tiene un proyecto para la patria, no hay un proyecto nacional, es una acumulación de desatinos y de distancia con lo que nos pasa, pero la verdad es que no quiero pecar de pedante, pero nosotros, el día que la Cristina dijo por un video por Twitter, yo me acuerdo, era un sábado a la mañana y nosotros íbamos con Guillermo a inaugurar una unidad básica en Lugano. Nos quedamos, yo me quedé helada, lo llamo a Guillermo y dijo, ¿estás viendo a la Cristina? Porque lo pasaban por la tele. Claro. ¿Estás viendo a la Cristina? Le digo. Luego, estamos todos locos. Todavía en ese momento creíamos que íbamos a poder competir. No porque pensáramos que nosotros le íbamos a ganar lo que sea, pero no te quepa duda que si hubieran permitido las PASO, si hubieran permitido que se transparente cuál era el proyecto, cuál era el compromiso, bueno, otro iba a ser el cantar, por lo menos el nivel de debate político hubiera sido diferente. Bueno, hicieron todo para que eso no ocurra, hicieron ya como venía haciendo, ¿no? Y Guillermo dijo, me acuerdo, yo lo acompañé cuando salimos de la unidad básica, que fue un bajón, era un velorio, ¿viste? Teníamos una inauguración y venía ese balde de agua fría. Nosotros todavía estábamos en el Partido Justicialista. Claro. Y fuimos lo acompañé yo a Guillermo, que lo habían invitado a Crónica, y él dijo, Cristina eligió el peor. Todavía en ese momento, Felipe Solá, Scioli, creo que Rossi también, Alberto Rodríguez Sá, todos eran compañeros que estaban pensando en la posibilidad de competir. Y la verdad es que hubiera sido una cosa interesante. ¿Qué perspectiva propone el otro? Si hubiera podido acomodar algo y que saliera un candidato con doctrina peronista que fuera acompañado por los demás. Bueno, hicieron todo lo contrario. Excluyeron la posibilidad de tener un proyecto de país. Mantuvieron las peores cosas que había hecho el gobierno de Macri. ¿Sabes qué? Instalaron ellos en consonancia con el macrismo, o como se llama, el PRO, el Juntos, o lo que sea. Juntos por el caro. Sí, y por los negocios. Instalaron la idea de que hay una grieta. Y en realidad la única grieta es de toda esa crema política que tiene una enorme grieta con el pueblo y con la patria. No la ve, no le interesa. Las explicaciones, no, porque somos una coalición, no tiene nada que ver. El peronismo siempre convocó a frentes electorales, pero siempre fue la conducción de esos frentes. Siempre fue primero la patria. Siempre es completamente otra mirada. Así que estamos muy mal, Juan Carlos, lamento decirte, capaz que vos no habías visto, pero estamos muy mal. Estamos muy mal. Alberto, a ver, ¿se puede peronizar de ahora en más? Por supuesto, es lo que estamos haciendo. Mirá, Puma, Guillermo me dio la responsabilidad de ayudarlo, de colaborar con él en el armado político de la primera sección electoral. Y a cada barrio que vamos, la gente piensa que, bueno... Eso es lo que vale, el barrio, entrar al barrio. Nosotros vamos, claro. Pero no nosotros, los militantes de base. Guillermo va a los barrios. Sí. Hoy están en la barría, justamente. Hoy estamos en la barría. Y nosotros vamos proponiendo, sí, la discusión de los cargos y esto que hoy está sobre la mesa, pero además le llevamos a la gente la discusión sobre qué modelo de país queremos. Y es notable cómo desde el ama de casa hasta el operario y el joven estudiante se escuchan y ahí sale solita la palabra trabajo. Solita, no hace falta... Nosotros queremos trabajo, nosotros queremos trabajar, que el pibe vuelva a tomar la leche en la mesa de mi casa, así yo le puedo ayudar a hacer los deberes, y ahí transmitimos los valores que nos transmitieron a nosotros nuestros viejos cuando éramos chicos. No, en principios y valores no discutimos solamente los cargos que vamos a, por supuesto, armar en cada lugar las listas, sino que estamos muy, muy comprometidos con el modelo de país. Creo que somos el único espacio político que está discutiendo
qué proyecto de país, qué modelo de país queremos para nuestros hijos. Gustavo. Sí, una pregunta para Guillermo, porque ahora en los últimos tiempos, de modo más acentuado, pero ya desde antes, desde el inicio de la gestión de Matías Topolini en la Secretaría de Comercio, ha empezado a haber una serie de cuestionamientos, desde bueno, el exportador que recibe el fruto de su trabajo en unos dólares que son realmente muy, muy flacos, muy magros, y al mismo tiempo para los importadores que se benefician en la medida en que tengan acceso a esos dólares. Yo le quería preguntar a Guillermo, la timba financiera. y es que daría la impresión que siempre va a haber algún hueco para la timba, claro, pero por lo menos que la Secretaría de Comercio sea coherente. Le quería preguntar, claro, en donde nos faltan dólares porque nos falló la cosecha, y pensar que una cosecha fallida no iba a tener influencia y nosotros acá cuántas veces lo dijimos. Guillermo hablaba del dólar industrial, por ejemplo. El dólar industrial, exacto. Bueno, la exportación, evidentemente. Pero la pregunta era para Guillermo, ¿cómo ves vos este problema? O sea, la actividad, la política de la Secretaría de Comercio, y si nos podés ejemplificar acerca de algunos casos de los que yo someramente he dado alguna referencia. Primero quiero adherir a lo que dice Pimpi y el compañero. Nosotros estamos acompañando a Guillermo porque es el único que habla de reindustrializar la Argentina. Además de ser peronista, es el único, y hablo de mi persona, sí. Es el único que habla que para que haya un nuevo trabajador tiene que haber un nuevo puesto de trabajo. Y eso se consigue a través de la industria. ¿Y cómo generamos industria? A través de la transformación de la materia prima con valor agregado. ¿Y cómo nosotros desarrollamos eso? Capturando nuevos mercados. Ahora, si tenemos un dólar de intercambio comercial que hace que tengamos la balanza de cambio, la balanza comercial que tengamos, que está a la mitad del dólar real de los precios del mercado interno, evidentemente van a ganar los importadores. Nosotros, y cuando digo nosotros como sector gremial empresarial, lo conocimos a Guillermo en funciones, yo no lo conocía a Guillermo. Y realmente yo me acuerdo dos cosas, Guillermo. Primero, la seriedad. Segundo, no le mientas. Aprendimos que a Guillermo no hay que mentir. Y lo juntaba a todos. No hay que mentirle. Decirle la verdad, y con la verdad él se pone a laburar con vos para resolverlo. Y tercero, te llama a las 11:30 de la noche un domingo para preguntarle si el tema se había resuelto. Yo tengo algunos temas, ya que vamos a hablar lo que es una Secretaría de Comercio eficiente y una Secretaría de Comercio como la que tenemos hoy, totalmente deficiente. Que ahí está lo que decíamos de ser fuerte con los débiles o débiles con los fuertes. Guillermo era fuerte con los fuertes y apoyaba a los débiles. Yo represento al sector de las panaderías, sector de almacenes. Los panaderos tienen un gran cariño con Guillermo, porque cuando los molinos no le entregaban harina, él llamaba a los molinos y hacía que le entreguen harina. Ahora, después agarraba y le decía, pero vos me tenés que dar un pan para la gente de tanta pieza. Y le controlaba si el panadero lo hacía. Y además garantizaba que a través de la gremial empresarial esa harina le llegue a todo y no sea negocio de 4, como está pasando hoy con una harina subvencionada que se la comen 4 o 5 nomás. Eso es impresionante, porque eso te muestra todo un modelo. Claro, exactamente. Hacerse cargo de la función y con los pública. Almacenes lo mismo. Trabajaba con los almacenes. Le decía al presidente Gordito, que era Salvador, Guillermo lo sabe porque hemos charlado, y agarraba y decía, ¿qué problema tenés? No tenemos aceite. Agarraba, quédate tranquilo. Llamaba y decía, mira, necesito que esté el aceite para los almacenes a precio que corresponde, y no especulé, aparecía el aceite, y garantizaba que ese aceite llegue a la gente, no que se transforme o se traslade un negocio de los grandes hacia un negocio de los pequeños chicos que tienen representación gremial. Por eso digo que te llamaba a las 11:30 de la noche para ver si lo que había hecho tenía resultado. Pero además no le mientas porque te verificaba. ¿Me entendés? Yo me decía, sí, quédate tranquilo. Llamaba al panadero, che, ¿te llegó la harina? Que sí, no. Y si era no, lo mataba. O sea, en realidad hacía lo que había que hacer. Como él dice, dormía en la secretaría. Y tenía un equipo que también dormía en la secretaría.
Vos me decís, sí. Si me permitís complementar eso, pareciera que se pone como monstruo cuco al empresario y que no le mandaba el harina porque no quería, ¿no? Ya sale nada, especula con la harina y quizás el molino no se la mandaba porque no había combustible. Entonces no es que avasallaba y prepoteaba como quieren hacer creer. Che, ¿por qué no me mandas la harina? Y porque no tengo combustible. Ah, listo, pará. Y llamamos para que haya... ya para que, claro. Para que, o sea, resolvía el problema. O sea, resolvía problemas de producción. Porque Guillermo Moreno es un hombre de la nuestro. O sea, Guillermo Moreno es un par mío, es un empresario. Sabe lo que se necesita. Como él dice siempre, sabe la diferencia entre una factura y un remito. Que muchos de los muchachos que deciden los destinos de las pymes, porque toman política para las pymes, no lo saben. Con el tema de la Secretaría hoy, bueno, vos sabés que yo me enfrenté con la Secretaría, porque en una conferencia de prensa, el secretario sale a decir que los responsables del aumento de los precios serán los almaceneros de la esquina o los supermercados chinos. Irresponsablemente, cuando yo le salgo a pedir públicamente que le pida perdón y que lo desmienta, no es por capricho, por defensa de un sector, sino porque habían agarrado al presidente de la Asociación de Almaceneros de Berizo y porque había aumentado la leche, le pegaron un sopapo, que es socio mío. Entonces, muchas veces declaraciones irresponsables de algún funcionario que solamente lo hace para tirar la pelota afuera, porque no asume su propio error, su propia equivocación, hoy en este estado de inestabilidad que tenemos, porque estamos, o sea, el hambre, la inseguridad, genera agresión, genera preocupación, hace que a un comerciante que se levanta a las 6 de la mañana, que tiene que competir con el mayorista que le vende también al público, que le cambian la lista de precios 2 o 3 veces, lo hagan responsable de que aumentó los precios. Eso fue una vergüenza. Eso fue una vergüenza. Eso fue una vergüenza. ¿Cómo es Guillermo Moreno? Sé que yo tampoco lo había tratado hasta que me mandó la presidenta a trabajar con él. Yo venía del Consejo de la Mujer, en mi militancia, habíamos ordenado un organismo que estaba 2004, terrible. 2008. Eso estuve en el Consejo de la Mujer. Y Guillermo, para mí, nos fuimos conociendo mutuamente. Él también quería saber qué pensaba yo, si yo iba con una mirada liberal de la defensa del consumidor, que es una cosa que está todo el tiempo en muchas asociaciones, ¿visto? Claro, sí. Que, por ejemplo, ¿cómo es Guillermo? Como te lo acaba de decir Guillermo, es laburante, es serio, conoce de lo que habla y cuando no conoce se informa, acompaña. Guillermo piensa bueno, yo digo lo que piensa, actúa como si pensara, o sea, que lo que piensa no puedo saber, pero claro, que las empresas tienen que ser exitosas para que podamos tener más trabajo, y si gobernar es crear trabajo, y si la única posibilidad de la Argentina es volver a ser grande, es que tengamos industria, pero a su vez comprende que la función desde el Estado tiene que ser ayudar a construir esa armonía entre el capital y el trabajo. Yo lo he visto laburar. Él se reía un poco, me decía, vos venías acá a hacer una pasantía, me decía, me invitaba a veces a las reuniones que él tenía con empresarios. Y efectivamente, yo iba ahí a aprender porque yo me manejaba razonablemente bien, porque la experiencia de vida que uno tiene, con centro de jubilados, con asociaciones, porque la función de la subsecretaría no es resolver los temas de consumo. La función de la secretaría, si la entendés del peronismo, era ayudar a construir. ¿Te peleaste con Polino alguna vez? Eso fue una pena porque Polino, creo que él nunca comprendió lo dañino que era algo que él hacía. Que hacía, bueno, es un compañero, un militante, un trabajador, la verdad, ha sido una persona, ha sido una pena eso, sí. Pero Guillermo le decía, vos no seas, ¿cómo te puedo decir? Uno hubiera dicho idiota útil, no me acuerdo cómo le decía a él, no, esto que yo digo suena agresivo, pero él decía, vos tenés una lista de 38 productos y vas a 6 almacenes, vos no podés hacer un índice de inflación. Está bien que si vos decís, yo a los afiliados de mi asociación les informo
donde de lo que nosotros relevamos, los precios que encontramos, esto está mejor aquí que allá, porque bueno, que la asociación cumpla una función de asesoramiento, de acompañamiento, está precioso. Ahora, que vos te pongas a pensar que podés describir lo que pasa en la economía, porque tenés 180 números, no es serio, no es serio. Y no había forma de que él comprendiera que era muy dañino, porque había un ataque muy fuerte contra el gobierno, y particularmente en la figura de Guillermo, para tratar de instalar números de la inflación que todavía hoy lo siguen haciendo, todavía hoy siguen mintiendo, todavía hoy te siguen hablando de un INDEC intervenido. Nunca se intervino en INDEC hasta que vino Macri, que además lo intervino, no sabe por qué, porque en la dirección del INDEC la tiene que resolver el presidente, así que no tenía ninguna cosa específica que hacer. Bueno, Guillermo es una persona, en mi opinión, además de ser muy inteligente, que tiene un compromiso, una mirada de lo que tiene que ser la patria y una voluntad de trabajar para eso y un conocimiento de cómo funciona la realidad que, no sé, vos miralo cómo es hoy en el debate político, público. Decime, ¿qué otro dirigente? No te digo, ¿qué otro dirigente del más alto nivel que se te ocurre imaginar que te esté haciendo un análisis geopolítico como hace Guillermo, que te esté haciendo una alerta de lo que está pasando, de los chilenos queriendo rediscutir Patagonia, de los ingleses, los norteamericanos y los australianos ocupándose de esa L que es estos océanos? Y entonces el tipo te dice, y ojo que se viene la discusión sobre la Antártida, y la Argentina tiene que cuidar su derecho. Y nosotros vamos a recuperar la Malvinas cuando volvamos a ser una Argentina grande, industrial, y el PBI sea per cápita, sea de $25.000, entonces se van a tirar al océano los malvinenses para venir a ser argentinos, pero vos no le podés, o sea, tu mirada tiene que ser una mirada grande, de un país grande, de un pueblo que es feliz, de un pueblo que tiene trabajo. Y Guillermo, cada ladrillo que pone en la política ahora y en su momento en la gestión es para construir esa comunidad en una Argentina grande, industrial, con trabajo y con derechos. Para mí es un tipo admirable, a mí me da mucho gusto haberlo conocido. Yo no lo conocía antes, y me encantó y me gusta mucho que hoy estemos trabajando. A mí me toca la responsabilidad, como le toca a ellos otra responsabilidad de principios y valores. Yo estoy a cargo del partido nuestro en la capital federal, y hay gente que piensa que la capital federal, no, bueno, para la capital federal no es peronista y todo eso, ¿no? Pero en la capital federal hay mucha gente que es peronista, mucha gente que es patriota, mucha gente que además necesita volver a tener una esperanza y necesita saber que podemos corrernos de ese sector de la política que se cree que la política es tener un cargo y que se olvidó completamente, o tal vez nunca lo supo, que se trataba de tener una doctrina, un proyecto de país y un plan para hacer gobierno. Y si no sabes, no te metas, porque vos decís, ¿qué es la Secretaría de Comercio? Pero la Secretaría de Comercio puede funcionar si hay un proyecto de país. Pero vos fijate, en el año 2013, que ya nosotros nos fuimos a final del 2013, pero ya ahí empezaron y mandaron sobre el final de año precios cuidados. Eso fue un mamarracho. Siempre fue un mamarracho. Muy bien comunicado. Porque entonces, y tan mamarracho fue que lo continuó Macri con todo gusto. 2 años después, Macri lo continuó porque total era una cháchara. Decirle, como la ley de góndola, decirle a la gente que vaya y controle. Vos decime, si el problema, si alguien puede pensar que las amas de casa somos tan giles que si no lo ponen en la punta de góndola no nos damos cuenta de ir a buscar el equilibrio entre calidad y precio. Somos de tarada nosotras que necesitamos que la Carrió piense una ley ridícula para que cuidemos el bolsillo. Déjame de macanear, eso es poco serio, y te hablan de la ley de góndola o de precio cuidado o de precio justo, no importa el adjetivo que le pongan. Guillermo era el tipo que Guillermo inventó esa cosa de trabajar con las empresas diciéndole, vos tenés una cantidad de productos que son de consumo masivo, tenés una cantidad de productos que vos elaborás, importás, vendés, qué sé yo, dependerá del caso, que son muy, o son de comer, son muy gourmet, o son
Selectivos, dice. No, Sí. pero premium le llamaba. Premium. Me estaba yendo a los extremos. Y en el medio tenés algo que uno podría hacer selectivo. Ni es que es tan masivo, pero tampoco es lo más de lo más. Bueno, él decía, haceme la lista de lo que vos producís y decime según lo que vendes, quién entra en qué categoría. Hacela vos al trabajo, no es que yo te voy a decir, vos al dulce de leche repostero lo tenés que hacer. No, vos decime qué es lo que es masivo, decime qué es lo que es premium, y en el medio no va a quedar lo selectivo. Y durante todo el tiempo que él administró el comercio interior, él autorizaba para los productos masivos nunca un aumento que superara el 1.8%. Y entonces al cabo del año, eso nunca llegaba ni a 9 puntos. En los selectivos le autorizaba que aumentara 2,4, 2,5, y entonces en el año eso tal vez estaba llegando a 12 puntos. Y en el premium decía que podía llegar a tener 5, 6 puntos. ¿Qué le decía a él? Vos tenías una empresa, producís todo esto, vendés todo esto, digamos, no todo producís, lo que sea, vos vendés todo esto. Para que vos mantengas una ganancia razonable de todo ese conjunto que vos vendés, bueno, hay un acomodamiento de esto. Vos vas a ganar poquito en esto que vendes mucho. Vas a ganar bastante mejor en esto que vendes poco. Y vas a tener un más o menos en esto que vende más o menos. Parece tan obvio, ¿no? Pero vos lo pensaste, no, lo inventó Moreno. Y entonces él estaba así pautado y solamente 3 veces por año les autorizaba los aumentos. Él no decía, te pongo un precio máximo, te esto, te aquello. Entre otras cosas, porque ya aprendimos que la Argentina es larga y las cosas tienen que circular, que las manzanas no se teletransportan desde Río Negro para acá, que hay que llevarla en algo, o los limones, o lo que fuera. Y entonces vos decís, esa inteligencia de gestión no es que la tiene cualquiera. Comprender lo grande y gestionarlo en el cada día. Pero claro. Por eso lo Pero trajo. básicamente es 19:39 minutos. Vamos a hacer un corte comercial, una mesa de principios y valores, con grandes amigos, quédate ahí. Y aparte había algo antes de ir a la pausa. Néstor, Guillermo y el Puma, los 3 de Racing. ¿Qué te parece? Ya volvemos, dale. ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio. ATRAC, Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones. UTERA, la alternativa en el Estado. Grimaldi Conducción. Bueno, vivió muchos años, una zona muy, muy querida. Usted tiene el corazón ahí. Tengo el corazón ahí, tal cual. La pregunta es la siguiente, Alberto. Si las elecciones fueran hoy, Qué lindo. ¿cómo sería, en tu opinión, el resultado electoral? Principios y valores yendo por fuera del Frente de Todos o como se termine denominando. Con el compañero Fabre, Leonardo Fabre. Bueno, ¿cómo lo verías hoy esto? ¿Pasan a la general? Principios y valores. ¿Cómo está el panorama en general en Merlo? En principio, con todo cariño, te voy a mi viejo no le gusta la palabra corregir, ¿viste? Un abrazo a su viejo, ¿no? Y no le gusta la palabra corregir porque dice que es soberbia, pero no encuentro otro sinónimo. No hay armadores en principios y valores. El proyecto nuestro es un proyecto peronista y en el peronismo nos juntamos colectivamente, hacemos comunidad. Bueno, algún promotor en todo caso. No, a lo sumo Laburante, va. trabajamos armonizando los intereses de los diferentes compañeros. Hay algunos que tienen más ambiciones que otros, pero trabajamos tratando de ayudar en esa construcción. Pero la construcción siempre es colectiva. Siempre la construcción dentro del peronismo es colectiva. Como esa construcción es colectiva y nosotros somos hombres de la trascendencia, no tengo ninguna duda de que si las elecciones fueran mañana Moreno sería el presidente de la nación.
porque nosotros creemos en los milagros y trabajamos, hoy estamos trabajando por el milagro de Moreno presidente. Y como somos creyentes, creemos en los milagros, valga la redundancia, y creemos en nuestro pueblo, porque la voz de Dios, la voz del pueblo es la voz de Dios, la voz de Dios es la voz del pueblo. No tengo ninguna duda que si mañana fueran las elecciones, Guillermo Moreno sería el presidente y pasado mañana el pueblo argentino sería mucho más feliz. Con Valdés de diputado nacional y con el compañero Con Leonardo Fabre de vicepresidente. Exactamente. Sí, y con 4 o 5 concejales en Merlo. Muy bien. Y en Merlo y en todos los distritos, y con Pimpi dirigiendo, la capital, gestionando en Capital Federal, y el amigo Guillermo Ciro en Bahía Blanca. Bueno, ¿cómo está la seguridad? Hablamos de provincia de Buenos Aires, ¿cómo la ves? Vos sabés, Puma, que nosotros tenemos una formación parecida, y hemos aprendido de seguridad a trabajar sobre la coyuntura, ¿no? Sí, sí. En la prevención, en la investigación, en la represión. Y con Guillermo Moreno aprendimos a ver un poquito más allá. Mirá que hemos estudiado, sin embargo, hemos aprendido a mirar un poquito más allá y darnos cuenta que el problema real, como él lo explica muy bien, si vos tenés problema con la leche, vas a hablar con Mastellone, y hoy nosotros tenemos un gravísimo problema con el Paco. Entonces, al otro día, o sea, mañana Guillermo Moreno es presidente, al otro día vamos a Nordelta, hablamos con quien hay que hablar y solucionamos el tema del Paco. Porque nuestros laburantes... No sabe cómo surge el Paco. Que el Paco es el desperdicio de la cocaína. Exacto. Es toda la basura, ¿no? Que se producen en las cocinas. Tan dañino, ¿no? Pero si bien esas cocinas obviamente no están en Nordelta, los gerentes de todo ese comercio están en... Decimos Nordelta por decir graficar un espacio geográfico. Hoy, ¿no? decíamos en el programa de Santiago Cunio, que estamos de 13:30 a 16, bueno, el tema narcocriminalidad, investigación, sobre todo, tema Rosario, la tablada que ha salido en las últimas horas, la amenaza, los soldaditos, pero la preocupación es muy grande. Es muy grande porque, ¿cómo haces vos para, si terminamos haciendo la revolución productiva que planteamos de alguna manera, claro, bueno, para que el laburante salga a las 5 o 6 de la mañana de su casa y no lo afanen en la esquina de la casa? Tenés que terminar con el Paco. ¿Vos lo ves? Y luego, Ferrari, Mariano Acosta, bueno, muchos permanentemente, todos los días. Claro. Y hay un problema, y inmediatamente tenés un problema de que tampoco habla ningún político, no quieren meterse ningún político, ningún periodista, no habla nadie, que es el tema del síndrome de abstinencia. Nosotros sabemos, lo vemos permanentemente cuando nuestros pibes en las esquinas no les llega esa sustancia. Tenemos hoy en Principios y Valores una mesa de salud que está trabajando puntualmente sobre ese proyecto de cómo abordamos el síndrome de abstinencia de los pibes para contenerlos. Y Puma, te aseguro que si nosotros solucionamos el problema del Paco, no necesitas ni a Patricia Bullrich vestida de gendarme, ni al otro payaso diciendo garrote, garrote, garrote. Solucionamos el problema de verdad. Claro. ¿Sabes qué? Perdóname, ¿no? Pero sí. Esa mesa de salud es una experiencia, un proceso extraordinario, porque lo que primero motiva el ocuparse del tema es comprender que hay cuestiones que hacen a las cuestiones profesionales de la seguridad, que si los boqueteros, que si los piratas del asfalto, que si esto, que
Pero hay un tema de inseguridad de lo cotidiano que daña la vida de las personas de una manera, o sea, que hace irritante, que destruye la comunidad. Por eso fue Guillermo y los compañeros fueron a apuntar en ese sentido, porque esto produce mucho dolor en lo cotidiano. Y al mismo tiempo que Guillermo dice, es un comercio, y yo sé cómo se acomoda y se ordena cuando hay un comercio. Por eso dice, hay que ir a donde empieza la cosa, no tenés que ir al final a la góndola. Pero al mismo tiempo comprender que esa intervención tuya va a tener una situación social difícil y haber visto cómo esa mesa va discutiendo y construyendo, primero sacándose los pelos, peleando, ¿no? Porque yo pienso que tiene que ser así, y ¿sabés qué fue lo más, para mí? Yo he ido a algunas de esas reuniones, ¿sabés qué es lo que me pareció más maravilloso? La capacidad de poder corrernos del lugar de yo conozco el tema de una persona que tiene adicción y entonces tiene abstinencia y que la familia, y vos lo ves y es tremendo y que vuelve a la casa y es capaz de romper todo con tal de encontrar con qué comprar, o que cuando tiene algo va a la calle y vuelve descalzo y sin la campera, o sea, todo ese dolor que pasa en la familia. Y entonces Guillermo todo el tiempo diciendo, bueno, pero ahora lo pensemos como una política pública, lo pensemos abarcando 200.000 jóvenes que en menos de 2 meses nosotros tengamos que dar respuesta. Y cómo ese espacio colectivo, con miradas muy diferentes, porque vos has visto que tratarlo, cada uno, dicen cada maestro con su librito, dice cada uno tiene, e ir construyendo y encontrando consenso y encontrando una mirada de respuesta de política que pueda ser masiva y que involucre la participación y el compromiso de la comunidad. Es un proceso que ha estado ocurriendo, no es una cosa pública, es una cosa interna, pero que a mí me parece que es extraordinaria. Vos decías cómo se hace para administrar una economía compleja de forma artesanal. No es artesanal, por el contrario, es poder comprender cómo funciona, poder encontrar los mecanismos y poder involucrarnos como comunidad para resolver. Y ver las consecuencias de las medidas, porque lo que te están diciendo es, vos resolvés el problema del Paco, pero vas a tener 200.000 chicos con síndrome de asistente. Ahora, pero yo te pregunto, Guillermo. Entonces también tenés que trabajar con la consecuencia de esa política. Eso es lo que no hace, ¿qué es lo que no hace este gobierno? No, eso lo hace. Ahora yo te pregunto, 13.500 millones por día de pesos, potenciar trabajo y, bueno, tarjeta alimentar. Según el presupuesto, fin de año, 1,03 billones hasta octubre el gobierno tiene para los planes. ¿Cómo solucionamos esto? Con trabajo. No hay otra manera de con trabajo, porque la gente que cobra un plan no es el responsable de la situación, es la víctima. Claro. Uno basta con ir al Banco Nación, al Banco Provincia y ver la gente que está cobrando un plan. Sí, por supuesto. Y yo te puedo asegurar que vos te das cuenta en la cara, se ve el dolor de la pobreza, el dolor, y sos víctima de la situación. Después tenés el que aprovecha ese dolor y hace negocio como algunos dirigentes de organizaciones sociales. Sí, pero eso es otro tema. En eso hay que agarrar. El que metió la mano en la lata tiene que ir preso. Claro. Y después, si quieren, vamos a discutir el tema de las cárceles, claro, que es algo que nosotros no sabemos porque nosotros damos curso dentro de las cárceles. Claro. Porque el problema de seguridad también está dentro de las cárceles. Y, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, desconozco a nivel nacional, bueno, Julio Alac mucho no hace. No, se destruyó el área de inteligencia. Claro. Y la inteligencia no es anticiparte que te hagan un motín, porque lo que pasa afuera muchas veces se maneja adentro. Si vos sabés lo que pasa adentro, vas a poder controlar lo que pasa afuera. Esto hay que entender cómo es el delito, y uno lo sabe desde el punto de vista de dar curso nomás. Pero vos tenés hoy que en la cárcel el 70% de la gente que está detenida, vos lo tenés que poner a trabajar para que aprenda la cultura del trabajo en el proceso de que pagan con la sentencia que tienen porque han violado la ley, pero cuando salen tienen una cultura de trabajo y el índice de reincidencia es mucho menor. Ahora vos tenés un 30% que es el que pudre todas las cárceles. A eso lo tenés que meter adentro y basta con celulares para que te hagan secuestro extorsivo. Basta. No hay que entender que no todos los delincuentes son iguales, pero claro, aquellos que son los que pudren a todo el mundo tienen que tener un trato específico, porque son delincuentes muy peligrosos que están dentro de la cárcel. Gustavo.
Le quería preguntar tanto a Guillermo como a Pimpi, que lógicamente Pimpi en particular se ha dedicado al tema de la defensa del consumidor. ¿Cómo ven hoy en día, qué solución posible le pueden ver al problema de los alquileres, las locaciones urbanas, tanto con destino a vivienda como con destino comercial? Hoy legislatura algo habló. Ajá, bueno. Pero bueno. Me gustaría, ¿cómo encarar el problema? El problema que tenemos en la República Argentina, en todo orden, inclusive en los alquileres, es un problema de oferta. Cuando vos tenés más demanda que oferta, los precios suben. Y hoy la Argentina, en el sector de aquellos que tienen vivienda para alquilar, como no hay una normativa que le garantice que el inquilino pague lo que puede pagar, pero que él pueda tener la rentabilidad necesaria por la inversión que ha tenido, hoy hay excesos con una intermediación de las inmobiliarias que muchas veces son las que se llevan la parte del león. En un proyecto nacional, el acceso a la vivienda tiene que ser una prioridad, como el derecho a tener trabajo, como el derecho a tener tus 4 comidas, como el derecho a que tu familia se pueda sentar a la mesa, tu chico ir a la escuela y los jóvenes tener un proyecto de vida. Y a los viejos, yo todavía digo a los viejos que los cuidemos. Total, yo me hago... No sé si me explico. Bueno, pero eso requiere, por supuesto... Nos tienen que cuidar, exactamente. Pero eso requiere que vos tengas esa concepción. No hay otra manera, no hay forma en que vos puedas tomar una medida, o eso tiene que funcionar porque vos generaste las condiciones que las personas puedan tener trabajo, que puedan correrse de esto de depender. Vos no vas a salir ni del problema de la inflación más si no tenés los 2 pilares que hacen un proyecto nacional. El alimento al alcance del bolsillo de los asalariados, de los jubilados y demás, y la energía pagándose según su costo con una ganancia razonable para las empresas, pero que permita la competitividad de tu economía, que permita que tu producto pueda ser bueno, bonito y si no barato, por lo menos con el precio acorde. Claro. Y entonces, que vos tenés una empresa, vos puedas vender. Entonces, el tema de los alquileres es un tema dramático, porque el tema dramático es que en Argentina hace años que, salvo cosas así como muy esporádicas, se perdió la posibilidad de tener tu propia vivienda. Mi vieja era escribana y en alguna época me tocó a mí laburar en la escribanía de mi madre, porque en la época de la dictadura, fuera de la universidad, fuera de etcétera, bueno, mi mami, ella me daba laburo. Y trabajaba muchísimo, todavía, fíjate vos, todavía trabajaba con los créditos hipotecarios, con que la gente pudiera comprar, y a 20 años, el banco hipotecario era un banco importante. Eso es parte de nuestra cultura, eso se ha destruido. Muchos tienen su casa por el banco hipotecario. Pero claro, entonces vos decís, ver por los inquilinos desde ya, encontrando el equilibrio. Tiene que haber un equilibrio, como en todas las cosas, entre el que tiene alguna propiedad para alquilar y quiere sacarle alguna renta, porque como dice Guillermo, hizo una inversión para eso, y la persona que necesita para vivir, y que tiene que haber una relación entre lo que puede ganar con su trabajo, con su esfuerzo, y lo que necesita para vivir. Pero lo que tiene que haber, ¿sabes qué, Gustavo? Un proyecto de país. Tiene que haber la posibilidad de que haya trabajo. Tiene que haber un gobierno que piense en su pueblo, que genere las condiciones para que haya desarrollo de vivienda para todo el mundo. Y no que, si a esto le damos así, una cosa, ladrillo de canto para hacerle la casa. No, la dignidad de la vivienda, un terreno donde vos puedas tener proyectos para vos, para tu hijo, que construyas arriba, que construyas atrás, que tengas espacio. Eso es una Argentina donde vos querés vivir. Señores, me quedan 3 minutos. Beto Visconti, en 1 minuto. Para que suceda todo esto que muy bien describieron mis compañeros Guillermo y Pimpi, es necesario que se cambie el sesgo de un modelo económico de especulación y renta hacia uno de producción y trabajo. Porque nosotros no nos metemos, dice bien Guillermo siempre, con la propiedad privada, y el que tiene un departamento y lo quiere alquilar. Lo que nosotros debemos generar son las condiciones macroeconómicas para que las empresas ganen plata, para que
generen trabajo. Una vez que generan trabajo, tenemos dentro de nuestra estructura al movimiento obrero con un papel protagonista para ir a discutir las ganancias que producen esas empresas, que generen salarios dignos y que el laburante con su sueldo pueda, como hicieron nuestros viejos, nuestros abuelos, comprarse su casa o comprar el terreno, ir construyendo, pero eso se hace en un país que tiene la armonía entre el capital que produce y la fuerza de producción, la fuerza de trabajo, y los sindicatos discutiendo en armonía también, porque nosotros podemos discutir, yo discuto con mi señora por lo menos 2 o 3 veces por semana, sin embargo seguimos viviendo en armonía. Poco, te diría. Como debe ser. Parte de la sanidad del matrimonio. Muy cortito, Guille. Para eso tenemos un plan económico. Claro. Guille, desde principio y valores, ¿por qué los votamos? En 2 palabras. Primero, porque tiene principio y tiene valores. Segundo, porque sabe claramente qué hay que hacer. A mí me da placer escucharlo a Guillermo porque aprendo todos los días. Cuando empieza a hablar sobre la industria naval y me saca el acero que tenemos que fabricar y que no hay acero y donde, yo la verdad que aprendo muchísimo. Pero además, porque ha puesto en valor el trabajo y la industria en la República Argentina. Cosa que hasta ahora no lo he escuchado de ningún candidato, solamente el gobernador de Jujuy, pero él habla con los grandes, porque él habla de la explotación de Toyota, de los grandes. El único es Guillermo. Pimpi, para cerrar, la dama. ¿Y sabes qué diría yo? 2 cosas que me parecen re originales que están en nuestro plan económico y que de las que nadie seguramente ni ha pensado. Que el Banco Central de la República Argentina no puede ser el espacio solamente de los banqueros. Ahí tiene que haber representación de las provincias por región, tiene que haber representación de los trabajadores organizados, tiene que haber representación de las empresas. Y vos decime si eso no te cambia la cabeza respecto de cómo ese Banco Central, que está, ay, que independiente, que lo que importa es que esté al servicio del desarrollo del país. Y una cosa más, que YPF y cualquier empresa estratégica que tiene propiedad el Estado, esa propiedad debe ser de los trabajadores organizados en la CGT. ¿Sabes por qué? Porque los trabajadores a través de sus organizaciones son los que seguro defienden los intereses permanentes de la patria. Gracias, doctor Gustavo Varela. Gracias, Puma, y gracias mañana a estos invitados de lujo que hemos tenido. Y gracias mañana a los 3. Nos vemos también. Gracias, Pimpi. Qué gracias, lindo Guillermo. pasamos. Gracias, Beto. Gracias, Puma. Señoras y señores, con principios y valores, con el gran Guillermo Moreno, nos vamos con un aplauso. Chau, hasta mañana. Gracias por todo.